También estamos saliendo en vivo, por eso necesitamos hacer todo desde acá. Bueno, buenas noches a todos. Todos saben que los jóvenes están en una conferencia. ¿Estuvieron viendo? ¿Cuántos estuvieron viendo la conferencia? ¿Todos? Bueno, qué lindo. Gracias por acompañar esta, esta intención de que de alguna manera la palabra corra en las próximas generaciones. Y la intención fue sembrar una semilla en el corazón de ellos. Usted quizá escucha el mensaje de la cruz, como le dije hoy a la tarde, que es lo que nos nivela a todos en la diversidad que hay en las diferentes congregaciones. Dios nos llamó a institucionalizarnos en términos humanos o carnales, sino a vivir la vida de cuerpo como iglesia, y la labor que, que nos compete en este tiempo en el Consejo de Pastores es trabajar desde esa manera, para que toda la iglesia pueda recibir la palabra. eh, Puede sonar como que no la reciben, pero en realidad lo que tratamos de decir es que tenemos diferentes gracias, estamos en diferentes etapas de madurez espiritual las congregaciones, y necesitamos nutrirnos, necesitamos trabajar en que la vida corporativa sea una realidad, que la palabra la escuchemos todos, y a nosotros nos hace bien escucharlos a ellos, y a ellos les hace bien escucharnos a nosotros. Así como usted, es importante que, que crezca, que madure, que se desarrolle en la vida congregacional, y que usted pueda ayudar a alguien, ministrar a alguien con la gracia que tiene. Lo hacemos también a nivel ciudad. Igual lo hace usted en su casa, con sus hijos. Así que ese es el punto. Bueno, seguimos con la serie Cartas para hoy. No van a tener pantalla hoy tampoco, porque ya sería mucho. No puedo manejar de acá el tema de los versículos bíblicos. Pero todos tienen celular con Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Si no tienes Biblia en el celular, usted puede ir al Play Store y poner My Bible, y le va a descargar una Biblia totalmente gratuita. No es la Your Version, porque esa le va a cargar un montón de publicidades. La My Bible no tiene nada. No ando bien en el inglés, pero My Bible me entiende, ¿no? Bible, ¿se nota? Sí. Hoy tiré una ahí, free, porque es fácil decir free. Y yo entendí que free es gratis en inglés, libre. Entendí que eso es, pero dicen que era del Fortnite, un juego que juegan los chicos. Yo estoy perdidazo, estaba ahí hoy. La verdad que no, estoy muy desactualizado. Y eso que tengo hijos adolescentes. Bueno, vamos a lo que vinimos. La pregunta para lo que eh, desarrollé este tema. ¿Sabe qué? Hoy dije algo que recibí en esta semana. No recibí esta semana, sino que me quedó muy marcado. 1 Corintios 13, se lo repetí, no sé cuántos tuvieron presente eso. Y fue algo fuerte que, por lo menos es mi manera de experimentar, cuando Dios va a alumbrar más esta vida interna y me va a meter más en la profundidad. Y me quedé muy pensando en 1 Corintios 13. Todos lo leemos, todos lo conocemos. Habla acerca del amor de nuestro Dios. Y les decía a los jóvenes hoy, ¿qué me diría a mí? Y esta es una pregunta que me surgió al ver una entrevista del director técnico de la selección argentina. Y ¿qué le diría a Carlos cuando empezó a servir al Señor en una casa de bendición, en la iglesia limpiando el baño? Porque pasé por todas las áreas que usted
se puede imaginar en la congregación. Hice absolutamente de todo, como le decía hoy, hicimos absolutamente de todo. ¿Y qué le diría a Carlos? Que de ese pasado, el que va a empezar a servir a Dios, que aprenda este pasaje, que trabaje incansablemente en que 1 Corintios 13 sea una realidad, que sea carne viva, que ese amor que dice el apóstol Pablo que le tiene a los hermanos de Corintios, que por eso él está defendiendo su posición, su apostolado, su postura, su condición de hombre de Dios, es porque había experimentado este amor, era muy genuino en él, y es el amor del Padre, es el amor que entregó a un hijo que era inocente, sin causa alguna, para que nosotros pudiéramos estar hoy disfrutando de una salvación eterna y maravillosa, si no estaríamos eternamente condenados. Entonces, ¿qué le diría? Y le diría eso. Si pudiéramos volver al pasado y tener el DeLorean, todos los que vieron alguna vez, acá somos todos grandes, así que la mayoría vio el Volver al Futuro. Allá los jóvenes no habían visto a nadie, casi levantaron 6, 7 la mano nada más. Así que, y en ese contexto de buscar el amor, entender el amor de Dios, digo, qué imposible, porque este es el dilema que tenemos nosotros los hijos de Dios, qué imposible es que vivir ese amor en esta mente natural. Entonces, claro, yo me diría a Carlos del pasado, tenés que meterle por ahí, conocer ese amor y vivirlo. Todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido. ¿Cuántos llegamos a ese nivel? ¿Ves? Es como imposible para una mente carnal. Por eso insisto en la utopía. Hoy el común denominador en las preguntas que habían surgido entre los jóvenes, solo elegimos algunas, pero me llevó a esto. Es que no pueden conectar esa realidad eterna, que es el dilema que tenemos nosotros, con la vida diaria. Y en estos días que surgió esto de los problemas políticos, para que veamos que la vida natural nos hace, sí, de hecho le estaba diciendo a Edith, no trajimos el mate y no va a haber jóvenes, digo, puede ser que llegue Marce, y llegó Marce, llegaste vos. Bueno, jóvenes, pero yo ya me considero un poco grande, ¿viste? Hoy dijeron ahí, ¿cuántos se consideran jóvenes? Y levantaban las manos de puro compadrones nomás, quiero. Y lo voy a graficar de esta manera, esta utopía que parece que es el evangelio para nosotros, o la vida de santidad, o el amor de Dios. Y el jefe de gabinete dijo que la falla está en que la macroeconomía de la nación está mejorando, pero la micro no se está viendo en las familias. No llegamos a fin de mes. Si alguno, no llegamos más en los jubilados, hizo énfasis en los jubilados. Y claro, se me alumbró y digo, en algún punto la iglesia o nosotros como comunicadores de la verdad no logramos que la macro, ¿cuál es la macroeconomía? El Cristo universo. El Cristo universo es la macro. Y el cuerpo de Cristo, la reunión de los santos, es la micro, la familia. Cuando hemos estudiado en el CIAP acerca de la economía de Dios, ¿de qué hablábamos? De la familia. Entonces, es lo que ellos vivían, es que sabían comunicar la macro, porque vivían la macro, en la micro. Y eso es lo que está mostrando Pablo. Es fabuloso conectarlo. Yo en mi mente trabajé esta semana en conectar esa macroeconomía en la micro. Mencionaba el sábado pasado que el apóstol Pablo, en defensa de las críticas y juicios de los corintios, y usted no se vaya solamente a esa escena. Trate de, cuando usted está escuchando la macro, que es la palabra viva, haga que acá en la micro, que es esta mente tan chiquita, pueda dimensionar que esta gente podía vivir la verdad. Porque si yo no pienso que ellos pueden vivir la verdad, entonces para mí siempre va a ser un imposible.
siempre para mí va a ser un imposible. Hay una operación divina de la gracia que trasciende nuestra razón, que gestiona, y esta razón que dice, está bien, está mal, puedo, no puedo, para mí es imposible, como se lo he enseñado muchas veces, esta mente es la que quiere gestionar sin entender que hay una mente superior. Entonces yo tengo que permanecer. Hoy Axel dijo y utilizó el pasaje que usé hace un par de sábados atrás de Pablo, hablándole a los hermanos de Filipo, creo que es Filipenses, que dice, el consejo apostólico en esto, pensá en todo lo bueno, en todo lo bueno. ¿Cómo se hace para pensar en todo lo bueno? Bueno, Pablo nos va a enseñar, dije el sábado pasado, que para defender su pensamiento, que gobernaba su vida, porque el pensamiento de él era que su conciencia estaba limpia, porque él había entendido la salvación que Dios le había dado. Él había entendido la nueva vida que Dios le había dado. Él había entendido que Dios desde el principio lo escogió para ser apóstol a los gentiles. Él entendió la función que tenía en el mundo, para qué había venido, porque se le reveló camino a Damasco Cristo, le alumbró su entendimiento. Entonces, él apela en defensa a esa conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Que él sabe que Dios lo escogió. Y como sabe que Dios lo escogió, como lo escribió en las cartas, sabe que ese Dios que empezó la obra en él, la va a terminar indistintamente de lo que pasara alrededor de su vida. Lo aprendimos hace un par de sábados atrás. La consolación estaba en que él permanecía mirando esa esperanza de que el que empezó la obra en él la iba a terminar. Y por eso tiene estos recursos. Y desde esa manera, desde esa forma, él le va explicando. Primero apelo a mi conciencia. Mi conciencia está limpia. Claro, pastor, pero yo tengo mi conciencia bastante cochina, como dije, bastante sucia. Bueno, es que no es con esa conciencia, hay que subir a la otra conciencia. Hoy la pregunta de los jóvenes es cómo hacer para dejar de sentir culpa. Una generación de nuevo que no sabe luchar con la culpa. Una generación de nuevo que no sabe luchar con la condenación. Tiene la herramienta divina que se llama mente de Cristo, que nos hace ver justificados juntamente con Él y no logramos verla. Porque claro, todo el tiempo le estuvimos alimentando a esa mente de culpa, de culpa, de culpa, de condenación. O como decían hoy los jóvenes, agarramos la gracia para el libertinaje, cuando tenía que ser un ámbito de transformación en nuestra vida, porque la gracia es, la misma gracia es Cristo, que es un ámbito de transformación. Por eso se hacen las preguntas. Estuvo maravilloso la frase que dijo Edgar, no sé si lo escucharon, pero el problema está en que nosotros condicionamos a Dios. Cuando Él prometió, y lo que Él prometió, lo dije yo, sus promesas son en Él sí y amén. La duda es un problema nuestro. La duda es la evidencia de un alma que no se quiere sujetar a ese pensamiento. La duda es la evidencia de un alma que no quiere reconfigurarse. La duda es la evidencia de un alma que no quiere tomar la posición que le corresponde, someterse al Espíritu y a la verdad. Es todo. Entonces, ¿me voy a condenar ahora? Y ahí estaba la pregunta de ellos. ¿Me voy a condenar? No, hermano. Quite la condenación, quite la culpa. Tenemos el recurso divino de Cristo, una riqueza de Cristo, es el arrepentimiento, el perdón. La salvación nos proveyó eso, arrepentimiento y perdón todos los días. No todos los días hacemos las cosas bien, no todos los días vamos a hacer las cosas bien, pero tengo el recurso divino para arrepentirme. Hoy saltó el tema de la confesión entre los jóvenes, claro. Confesemos pensamientos. Señor, perdón. Sé que este pensamiento te está ofendiendo. Me levanté y ni siquiera te consideré. Perdón, Señor. Y ahí me vuelvo. No, pasa otro día, me acuesto, vuelvo a dormir, me levanto y ni siquiera pensé. Pero si somos más rápidos y no dejamos que la vida vaya, siga nomás. Estemos atentos. Eso es lo que nos está diciendo, o por lo menos lo que logro ver en las Escrituras. Conociendo
que el testimonio de la conciencia no es suficiente, lo que vamos a ver en estos próximos pasajes es que Pablo apela a Dios mismo. Él va a decir, Dios es el testigo. Es lo que él va a hacer ahora en el texto que tenemos por delante. Miren, vamos a leer. Él apela al carácter de Dios como testigo de su caminar, de su ministerio y todo lo que ha hecho con los corintios. Entonces vamos a leer desde el capítulo, si usted quiere buscarlo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Recuerde que no vamos a tener ahí en la pantalla. Y entonces dice lo siguiente. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes, lo puse en la NTV, si usted tiene la versión NTV ahí, dice, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas y Timoteo y yo les hemos predicado, y siendo el sí definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice. ¿Se da cuenta lo que venía diciendo recién? En Cristo no hay dobleces. Él hace siempre lo que dice. Insisto en que nosotros creemos que tenemos la posibilidad de no hacer lo que Dios dice. ¿Y pero por qué, pastor, hay tanta gente que sigue haciendo lo que quiere, se mueren y no cumplen el plan y el propósito? Porque están sumergidos en un sistema de engaño. No están exentos los hijos de Dios de esos sistemas que se han armado acá en la mente. Están sumergidos. Pero si pensamos, hoy leí a Pedro cuando le dice, hay un montón de cosas en juego, en esa versión que la leí hoy con los jóvenes, hay un montón de cosas en juego, pero ustedes saben la verdad que contienen. Se lo estoy parafraseando, habla de la verdad presente. Hay un montón de cosas en juego, hay un montón de cosas en su vida alrededor que los están tratando de distraer de una u otra manera. Y hoy hablamos mucho de las redes, y hoy hablamos mucho de los problemas mentales, de la ansiedad, de la depresión, todo el común denominador. Son las famosas corrientes del mundo. Eso no es nada innovador. Jeremías estuvo deprimido porque Jonás se deprimió y se metió en la boca de una... Todo eso no está exento de esa naturaleza. Pero toda la Escritura nos muestra por qué salieron adelante. Porque Dios los inspiró por medio de su Espíritu a cómo pensar, en qué pensar. Entonces mi pensamiento va a generar un ámbito. Va a generar un ámbito. Segunda de Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Y claro, todas las promesas de Dios son las que están en la Biblia. ¿Usted es una promesa de Dios o no? No se la cree nadie acá. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes a estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Imagínense. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. ¿A quién pone por testigo de su verdad? A Dios. Es Dios el testigo de su verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que querramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes, por medio de la fe de Él. Entonces Él comienza diciendo, ahí también, tan cierto como que
Dios es fiel. Nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Esa expresión tan cierto como que Dios es fiel se parece mucho a nuestras expresiones cuando decimos Dios lo va a hacer. ¿Alguna vez tuvo esa expresión? Dios lo va a hacer. O Dios va a hacer lo que estoy diciendo. Esa fue la introducción. El punto número 1 en el que quiero que trabajemos es en el sí de Dios en Cristo. ¿Qué significa para nosotros que Dios es fiel? Que si Dios es fiel, significa que todo lo que Él dice lo va a cumplir. Piénselo por un segundo. ¿Usted dice, usted piensa, usted cree que Dios es fiel? Sí, todos decimos amén, pero no, yo ya sé lo que usted tiene. Porque mañana, ese es otro dilema de la conferencia de hoy, que salían de los jóvenes de la conferencia y mañana todo sigue igual. Porque ya sabemos lo que va a pasar cuando llegamos a nuestra casa. Y eso es lo que necesitamos de alguna manera desarraigar de nuestro sistema litúrgico. Yo le estoy diciendo, ¿usted cree que Dios es fiel? Sí, pastor. Pero realmente lo está abrazando, es una verdad. Por eso hablé del principio del amor. Dije ahí en la conferencia, el amor que poco sé, porque poco sé de ese amor. Es inmenso el amor de Dios. No estoy tratando de convencerlo, de hecho estoy tratando de que usted se dé cuenta que no está convencido. Mi función por lo menos es incomodarlo, si no mi sacerdocio va a ser como el de Elí. Bueno, sí, está bien, mientras la gente me diga amén, está todo bien. Mientras la gente me diga sí, pastor, creo, está todo bien. Ese sacerdocio de Elí ni siquiera estorbó a sus hijos. O sea, si usted me va a decir que cree que Dios es fiel, es porque usted lo va a vivir, porque lo está viviendo, porque está convencido, porque lo ha abrazado. Yo tengo mañana, domingo, tengo muchos desafíos. Y el lunes, no sabe los desafíos económicos que tengo. No tengo, es un peso, va a decir, no, otros desafíos. De la economía de Dios hablo. Entonces vengo armando mi mente para que se sujete a la mente de Cristo. Vengo manejando por medio de la palabra, por medio de mire los conceptos, por la revelación, por la oración, por el ayuno. Hemos orado, hemos ayunado, hemos estudiado la palabra. Y ahí está. ¿Se pregunta usted por qué? Porque la pregunta de hoy en una generación que estábamos ministrando es, ¿por qué el evangelio parece que no funciona? ¿Y por qué el evangelio a ellos sí le funcionaba? Le funcionaba. Por eso dice acá que le funcionaba. ¿Qué onda? Decía hoy Axel. ¿Qué onda con el evangelio? Dicen los jóvenes. ¿Qué onda? Claro, se devaluó tanto. Si Dios es fiel, su palabra no va a vacilar y su palabra es verdadera. Eso quiere decir que nuestra fe es inquebrantable. Ahora sí voy a afirmar algunas cositas. Yo sé que ustedes, de alguna manera, atravesaron situaciones distintas, algunas más difíciles que otras, y hoy están acá porque hay una convicción ahí adentro en su espíritu de que tienen una nueva vida. Hay una convicción ahí adentro de que ha sido Dios quien los ha sostenido en los momentos difíciles. Quizás provoqué esta situación, pero ustedes creen que Dios es fiel porque lo han visto. Si no, no estarían aquí. O si no, no estarían en el camino del Señor, orando cuando lo necesitamos, porque necesitaríamos transicionar de la oración de la necesidad a la oración gobernada por el Espíritu Santo. Pablo escribe a los corintios en medio de acusaciones y malentendido y les recuerda algo esencial, que su ministerio no descanse en él. Eso es importante, porque nosotros quizás nos identificamos o nos conectamos con Pablo el apóstol, y él dice, mi ministerio no descansa en mí, sino en Dios, que lo llamó y lo selló y le dio su Espíritu Santo. ¿Su vida en quién descansa? No vamos a hablar del ministerio, pero su vida en quién descansa. Esta nueva vida, ¿es de usted?
La pregunta coherente sería esa. Pablo dice que su ministerio en defensa de él no descansa en él. Descansa en Dios que lo llamó y lo selló con el Espíritu Santo. Su vida, su familia, todo lo que usted tiene, ¿en quién descansa? Esa es la pregunta. Si usted cree que Dios lo llamó, Dios lo ha sellado con el Espíritu Santo y usted se identificó, ya Dios lo identificó. El sello del Espíritu Santo es darle identidad a una persona recién nacida. Por eso hay convicciones tan fuertes. Por eso se despertó la conciencia limpia. El tema es que nosotros tenemos que aprender a cuidar esta conciencia limpia. No me va a decir que usted anda deseoso de pecar. Se pone contento cuando peca. ¿Cuántos se ponen contentos cuando pecan? Como a los chicos le voy a preguntar. No, usted no se pone contento cuando peca. En el momento, dice la Escritura que sí, que es un momento de placer. Pero una vez que lo consumó al pecado, produce en nosotros muerte. Y la sensación de muerte no es nada linda, ¿o sí? ¿Cómo sería la palabra? En el impulso, en no, estoy corto de palabras, escuché tantas cosas. No sé si la naturaleza, está bien, pero no quiero usar el concepto. En el momento, cuando venimos todos, ya se me van. Pero usted ni siquiera pensó, tiene ganas de pecar, tiene ganas decía nuestro pastor, el que dice que es feo pecar está mintiendo. Ay, qué asco pecar, no existe eso. O sea, pecar es lindo para la carne, es lindo. Pero en el momento, ay, y lo hacemos, nos mandamos, hacemos de todo. Y la mente dice, y sí, total, Dios me perdona. Sí, total. Y ahí empieza. Eso evidentemente significa que no estamos descansando en el llamado que tenemos, ni estamos considerando el sello del Espíritu Santo. No aguanto más. Tengo que pecar, pastor. No aguanto más. O sea, quizá algunos lo dicen de esa forma, pero no aguanto más. O algunos ni siquiera lo tenemos consciente a eso. Pero necesitamos descansar en el llamado que tenemos. Tenemos un llamado a ser santos. Ya lo hemos hablado tantas veces. Es una cuestión de posición. Somos santos juntamente con Cristo. Bueno, esa es la macroeconomía de Dios. La macroeconomía es que yo estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es la macroeconomía. La microeconomía es cómo yo administro esa verdad y estoy sentado aquí en tiempo y espacio bajo ese gobierno, bajo ese dominio. ¿Cómo vivo una vida celestializada en esta vida tan carnal y natural que tengo? Y claro, todo un sistema que nos está llevando a ver que alguien me diga, hoy los jóvenes me dispararon un montón de cosas, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, no es una cuestión es una cuestión mía con Dios, por eso dice él, y su defensa es primero su conciencia y segundo Dios. ¿Usted es consciente de que es un hijo de Dios? ¿Nos vamos a hacer la pregunta? ¿Usted es consciente de que Dios lo llamó? Desde ahí usted gestiona todas las cosas. Desde ahí. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra no oscila entre sí y no. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo es el gran sí de Dios. Todas las promesas se cumplieron en Él. Todo lo que Dios le prometió se cumplió en Él. Todas las promesas. Todas las promesas encuentran el cumplimiento en Él. Teológica o técnicamente, Pablo hace referencia a cada una de las promesas anteriores hechas en el Antiguo Testamento. Jeremías 31, solo voy a traer
Jeremías 31 dice, donde promete un nuevo pacto en su sangre, un nuevo pacto que vendría a tener la ley escrita en nuestros corazones. Y en Cristo se cumplen las promesas hechas, las promesas a Abraham, las promesas a David. Son en Él. Es el amén de Dios. Todo lo que Dios le prometió a su Hijo, lo cumple. Nosotros necesitamos entender, trabajar y conectar. ¿Qué es lo que Dios le prometió a su Hijo? Porque nosotros creemos que Dios nos prometió algo a nosotros y a nosotros Dios no nos prometió absolutamente nada. Dios le prometió algo a su Hijo y su Hijo está en nosotros. Eso va a limpiar nuestra conciencia. Dios no está comprometido con mis deseos. Dios no está comprometido con mis pensamientos que no son coherentes con el pensamiento del Hijo. No está comprometido con eso. Eso nos desgasta, eso nos cansa. Dios está comprometido con su Hijo. Por eso necesitamos entender ese amor. Porque ese amor todo lo sufre, ese es el amor del Hijo. Lo que dice en 1 Corintios es el carácter de Dios. 1 Corintios 13. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén. ¿Qué significa sí? Nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. El amén de la iglesia se eleva a Dios para su gloria. Las promesas de salvación, las promesas de bendición, las promesas de perdón, la promesa de paz, la promesa de regocijo, de gozo, la promesa de plenitud de vida, la promesa de vida eterna, todas han sido hechas ciertas y todas son sí en Cristo Jesús. Dice, de quien Pablo, Silas y Timoteo han estado predicando. Él le dice a los corintios, nosotros tres les predicamos de este Cristo. Este Cristo que cumplió su promesa, trayendo el gozo en medio de la tribulación, le dice Pablo, ¿cómo puede ser que en una cárcel yo esté adorando a Dios? Porque ese Cristo es una promesa cumplida acá adentro, no lo condicionaba nada, porque él había entendido que esa promesa se había cumplido. No tenía nada que ver con algo externo, él comprendió lo que dice Jeremías 31, ahora está acá adentro sellado, ahora todo lo que él prometió lo estoy viviendo porque lo tengo acá adentro, eso se activa en mí. Sí tengo un condicionante en esta vida, sí tiene que ver con alimentación. Lo hemos hablado muchas veces, ¿para qué lo vamos a seguir hablando? Si quiere lo hablamos. Pero ¿por qué no puedo vivir esta realidad? Por una cuestión de nutrición, por una cuestión de... ¿Hay luz entre nosotros? Sí. ¿Necesitamos tanta pompa para la luz? No, lea la Biblia, hermano. La Biblia nos enseña y la Biblia nos alumbra, la Escritura nos alumbra cuando vamos con un corazón genuino a Dios. ¿Y por qué no puedo vivirlo? Pastor, porque no estamos comiendo bien, nada más. No, acá no hay tanta ciencia para esto. Nuestra vida natural nos habla de la vida espiritual. Usted sabe que yo salgo a correr todos los días, me están doliendo las rodillas, y esa es la edad, y la mala alimentación, la mala vida, los golpes que tengo. Le conté que me caí como 3 veces, me encantaba andar en moto, me caí un montón de veces, en bici, me caí un montón, y me duelen las rodillas, tengo golpes, tengo todo. Y sí. Ahora me voy a poner colágeno, ¿qué es lo que me tengo que poner? No sé, todas esas cosas, para las rodillas, no sé. No se cree que ponga colágeno para... Eso lo hacen ustedes, ¿no? Me caí de un pelotero un día, estaba poniéndome de novio con ella por presumir, salté en un pelote. Vieron que la edad del pavo parece que nunca se pasa, ¿no? Pero ya era grande, tenía 20 y pico de años, en un pelotero, hermano. Salté, ¡puc! Claro, era flaco, yo pensé que iba a caer en el mismo lugar, no, volé para allá y pegué con la rodilla en un piso así. No me podía ni mover, casi me llevaron en una ambulancia ese día. Y ahí está, después una moto, me abrieron la puerta, le pegué un rodillazo en Córdoba, me gustaba andar en moto rápido por la General Paz, lleno de autos, y me abrieron una puerta y pegó una rodilla, y la misma rodilla, y así después se me cortó el freno de la moto, y una moto,
y le pegué a un auto en la rueda de atrás y le pegué con la rodilla al guardabarros del auto, y así está la rodilla. ¿Sí? La cantidad de golpes que uno tiene en la vida. Usted lo identifica como su vida. Claro, es muy difícil caminar bien ahora, correr bien con... Y claro, caminar bien en la vida del Señor con los golpes que tenemos, amén. Pero yo creo en la redención, amén. Yo creo que Dios me va a restituir la rodilla. Vale para lo que estamos hablando. Hermano, en Cristo no hay ambigüedad, no hay quizás, no hay depende. Como dije al principio, si esto está en nuestra mente, si los hay, es un alma clamando por su origen, que es someterte al Espíritu. Entonces no nos hacemos tantas preguntas. No nos hacemos tantas preguntas innecesarias. ¿Por qué Dios no me ayuda con la economía? ¿Por qué Dios no me ayuda con la familia? ¿Por qué no puedo experimentar la paz? Eso está todo aquí adentro. Si eso no lo estoy viviendo, Pablo nos está enseñando que tenemos que, primero, apelar a Dios. Yo estoy descansando en lo que vos dijiste. Realmente, considérelo usted, trabájelo usted. Descanso en el llamado de Dios. Ese es mi reposo. Descanso en esta vida del Espíritu. Ese es lo más maravilloso. El Hijo es tan fiel como el Padre. Y si el Hijo es tan fiel como el Padre, significa que usted también tiene al Hijo, y el Hijo en usted es fiel. Su fidelidad está en usted. Entonces yo soy fiel al llamado. Y lo glorioso es nuestra respuesta. En Él, amén. El amén de la iglesia es el eco de la fidelidad de Dios. El amén de la iglesia es el eco de la fidelidad de Dios. Cuando usted dice amén a los sí de Dios, es el eco de su fidelidad. Usted está expresando, es el olor fragante. Esa es la adoración. Dios es fiel. Cuando Dios cumple sus promesas, el amén es el eco de la fidelidad de Dios. Entonces nos hagamos esta pregunta: ¿cómo es que los hermanos de Corintio, en quienes moraba el Espíritu Santo, como ahora en nosotros, según Pablo mismo dice, ¿por qué no podían ver esta congruencia en el estilo, en la forma o en la vida que llevaba Pablo con la palabra que él mismo predicaba? Por eso yo me estoy haciendo estas preguntas. ¿Qué tan relevante es nuestro testimonio si nos vamos encontrando con una persona como Pablo, con un testimonio intachable, con una iglesia que pone en duda su testimonio intachable? Entonces, ¿cuál es el problema? No es que no, bueno, hagamos cualquier cosa, total, todos tenemos que conectar con Dios, no. Pero nosotros no podemos, esta es la distorsión que tenemos a veces del testimonio. Y a veces con estas cosas hemos justificado nuestro pecado. Cuando vemos a una persona que no vive no vive una vida digna como Dios manda, bueno, si este no vive, ¿para qué yo? Hoy estamos viendo cada vez más cómo los padres, cómo los pastores, cómo el liderazgo explotan bombas de acá, de allá, con problemas, con pecados, con un montón de cosas. Y los congregamos, justificamos nuestro pecado porque vemos a alguien que no vive una vida digna de Dios. Bueno, eso no es una lectura correcta. Hay algo que ha sido una convicción muy firme en mi vida, creo que fue por la gracia de Dios, no mía, pero sí estaba en esta vida interna, es que la iglesia la manejó el Señor. Y mi fe no está condicionada por lo que hacen las personas. Mi fe está firme porque Dios me llamó, mi fe está firme porque Él me selló con su Espíritu Santo, no por lo que hacen las personas. Porque si no tenemos siempre una iglesia niña, una iglesia inmadura. De hecho, compruébelo con su vida. Quizás muchos de ustedes como yo no tuvieron sus padres pastores, no tienen testimonios de sus padres, quizás tuvieron pastores que le fallaron, líderes que le fallaron, pero ¿por qué están acá? Porque hay una fe.
que se activó ahí adentro como una sustancia que le hace responder a un llamado. Ahora, sígala haciendo crecer, desarrolle, no condicione su vida por los errores de los demás, porque eso es justicia propia. Si verdaderamente amo y yo veo a un hermano o a un pastor o a un padre en falla, si verdaderamente amo, tengo que responder con el espíritu del Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento esto se llama honrar a la autoridad, honrar a nuestros padres. ¿Cómo se honra? Dice que los hijos son como flechas en la aljaba del valiente. Y significa que usted ha tomado conciencia de su origen, que tiene un Padre eterno, que tiene una autoridad de Dios, que se le ha dado a los hombres, pero es una revelación en usted, que usted responde a esa autoridad, que usted responde a esa paternidad. Entonces desde ahí usted trabaja para dejarle una plataforma mejor a la próxima generación. Porque es fácil quedarnos acá como nos está pasando con una deuda generacional. No hay deuda generacional. Usted tiene que trabajar con conciencia limpia. No sé si mi papá fue bueno, fue malo, hizo las cosas bien o hizo las cosas mal, pero yo tengo un Padre eterno que hizo todas las cosas bien. Porque el día de mañana nosotros nos vamos a encontrar en el Tribunal de Justicia eterno y el Señor nos va a decir, sí, pero la casa donde me mandaste, pero yo te dije cuál era tu casa. ¿Cuándo? Cuando vino mi hijo, voy a preparar morada para ustedes. Sí, esta es tu casa. Sí, pero el pastor que me pusiste, pero yo dije que yo soy el pastor de los pastores. Y no estoy justificando a los pastores, no estoy justificando a los padres, ni a las autoridades. Si se siguen equivocando, que caiga fuego consumidor sobre su... esa. Hoy se tiró una, el Axe le dejó mal a la pastora Ceci, pobre. ¿Le escucharon, no? Bueno, así complica, bueno, el tema. En aquellos años. Vivo, muerto, pero de acá no sale. Esta congruencia que vemos es que el carácter determina lo que somos. Lo que somos determina lo que vemos. Y lo que vemos determina lo que hacemos. ¿Sí? El carácter determina lo que somos. Lo que somos determina lo que vemos. Y lo que vemos determina lo que hacemos. Solo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para conectar con esto que dije. Cristo en la cruz, cuando Él mira hacia abajo, Él ve pecadores en necesidad de perdón. El carácter del Hijo era hacer la voluntad del Padre. El carácter del Hijo ve una necesidad de perdón y no enemigos en necesidad de destrucción. ¿Ve cómo cambia la cosa? El carácter del Hijo. Nosotros vemos como el Hijo. Cuando hay un pecador, ¿qué hace usted? Se condena. No. Si el Espíritu Santo me trae convicción, tengo el recurso de arrepentirme y de pedir perdón. Claro, sé que hay algunos sistemas que son recursos divinos, como la confesión de pecado que venimos hablando, que se mal usaron. Lo que se mal usó quedó en desuso. Lo expliqué hoy a los jóvenes. Por la gracia de Dios, espero que la generación que viene utilice este recurso de la confesión para permanecer en la santificación de su vida, en la transformación de su vida. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del pecado, lo eleva a un nivel de pensamiento. Lo que le está diciendo es imposible que ustedes puedan sin mí. Entonces lo que le está diciendo continuamente es, yo estoy acá adentro hablándoles continuamente de cómo se vive esta vida en el Espíritu. Cuiden esta vida. Juan 15 es cuiden esta vida. Permanecer es cuiden esta vida. Permanecer en la vida es cuiden esta vida. ¿Y yo cómo la cuido? Confiese. Confiese tentación.
Insistimos en confesar pecado. Bueno, si lo tiene que confesar, venga, no va a haber problema, yo le ayudo. Vamos, sí, ya está, no estoy minimizando esas cosas, pero en algún punto, alguna generación tiene que llegar al nivel de confesar tentación. Tentación, confesar, no pecado, ya cuando confesaste el pecado, ya. Es como cuando su hijo, usted dice, no hagas esto, no hagas esto, y a escondidas suya lo hace. Y dice, ¿qué va a hacer usted? Y si ya lo hiciste, bueno, ven y te voy a pegar. O sea, parece todo un sistema raro, a mí nunca me cerró, pero bueno. Y le tenés que pegar, y la disciplina, y el enojo, y todo. Entonces, se crea una conciencia legalista de ley en una generación, cuando nosotros necesitamos generar un ámbito de confesión de tentación. No puedo con esto. Estoy tentado de robar. Tengo pensamientos suicidas. Bueno, hijo, vení, vamos a orar. Oremos hasta que se rompa esa artimaña diabólica en la mente. No, ya vienen a confesar cuando ya se cortaron un par de veces, cuando robaron, cuando cayeron en fornicación. Y así estamos nosotros como estamos, ¿no? Porque no, tiene que haber una conciencia. Generémosle a nuestros hijos espacios de confesión, donde puedan decir, me estaría costando un montón. ¿Sabe que nuestros hijos por años en una ley, vení, claro, tienen miedo? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a las autoridades? Y claro, porque yo los entiendo que tengan miedo a las autoridades. ¿Por qué? Porque la autoridad se transformó en el Dios del viejo pacto, el Dios que descendía con ira, no en el Padre de amor. Yo lo experimenté, algunos vinieron, no de esta congregación, me vinieron y confesaron cosas graves y pensaron que yo lo iba a excomulgar, porque este es el término católico que nos raspó un paquete y nos excomulgó, que lo ibas a echar de la iglesia. Y yo, bueno, vamos a orar, no lo hagas más. ¿Qué quiere que te diga? Vamos a orar. ¿Por qué no lo hagas más? Porque la Biblia dice eso. Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en acto de adulterio, vete y no peques más. No le voy a decir, bueno, te va a pasar una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, yo te entiendo. No, vení, vamos a orar, terminemos con esto y no lo hagas más. Pero nos encanta el poder y la autoridad. Fariseo, pecador. O sea, en nuestra mente quizás estamos diciendo eso, pero no. No es el verdadero amor de Dios. Hagámonos la pregunta, ¿nuestra vida está diciendo amén a las promesas de Dios? ¿Mi vida está diciendo sí? La frase puede complicarlo un poco, pero ¿cuál es la promesa que Jesucristo le había dicho a sus discípulos que iba a venir? Bueno, cuando el Espíritu Santo te dice algo, le estamos diciendo sí, porque eso es lo que glorifica al Padre. ¿Ve? ¿Le estamos diciendo amén a las promesas de Dios o todavía seguimos dudando? Y eso es lo que Pablo vivía. Pablo dice, había una manifestación coherente, no era una simple palabra, era una convicción interna que lo gobernaba. Por eso él apela a la conciencia y a Dios. He sido intachable con ustedes, he sido intachable y aún así ustedes me siguen acusando. Punto número, son 3 puntos, ya voy por el 2, ya termino. ¿Cómo voy con la hora? Porque no tengo idea ahora, encima no suben los músicos. ¿Quiere subir alguno a golpear las manos? ¿Cuánto? Bueno, estamos bien. ¿Están apurados ustedes? Bueno, ya me lo bajaste. Venía bien, ¿eh? Bueno. ¿Están apurados ustedes? ¿Cuánto me da 5? 10, 15, 20. Punto número 2, la autenticidad del ministerio. Pablo afirma, es Dios quien nos capacita, quien nos ungió, quien nos selló y puso su espíritu en nosotros. Es Dios quien nos capacitó. Y ahí tienen que estar mis pensamientos. Cuando se me ven, no, yo no doy para esto.
no, yo no doy para esto otro. Y sáquelo de este sistema litúrgico por un momento. No, es que yo no estoy para predicar en el púlpito, no estoy para tocar un instrumento, no estoy para tener una casa de bendición, no estoy para... No, no, no. Dios lo capacitó a usted para que cuando el Espíritu Santo le hable o le diga algo, usted sea obediente al Espíritu Santo. Esa es toda la capacidad. Hay un poder dentro de usted que lo va a llevar a ser obediente. No está pensando en ese poder. Por eso no se genera ese ámbito de gobierno y de poder aquí adentro. Lo ha experimentado, hermano. Usted lo experimentó. Hay momentos donde hierve adentro esa... Y que Dios le está diciendo algo y dice, ay, lo hago, ay, lo hago, ay, lo hago, lo hago. Y me tiro o no me tiro. Está como Pedro en la barca, ¿viste? Si vos me decís que sos vos, y pedimos confirmación y reconfirmación. Pero usted ha experimentado cuando Dios le habla. Usted lo experimentó. Y dice, es Dios el que lo capacitó. Es Dios el que nos ungió, nos consagró. La palabra ungir es consagrado, ¿sí? Usted cree que usted puede consagrar su vida. Hoy hacían una pregunta a los jóvenes. ¿Por qué cada vez me consagro más a Dios y no aparece la doña? Leí mal yo, la idónea era. ¿Por qué cada vez me consagro más y no aparece la doña? Miré la pregunta que se hacían. Es que vos no te podés consagrar, o sea, ya estás consagrado, por eso le decía la pastora a Axel hoy, yo te consagré para Dios, y como que quedó ahí medio en el aire eso, pero Dios lo consagró, Dios lo trajo a usted. Es Dios quien lo trajo a usted. Está bien, Dios usó un papá, una mamá, una familia. Usted vino en el útero de su mamá, nació, tuvo 9 meses. Todo eso está bien. Química, biología, lo que usted quiera. Pero es Dios quien lo consagró. Desde antes de la fundación del mundo usted ya es santo. Esta gente tenía plena conciencia de que eso era una verdad. Por eso la ambigüedad que hay entre nosotros. Usted se dio cuenta hoy en el foro cómo hay, se puede escuchar música secular, no se puede escuchar música secular, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Y claro, son tantos años de perder el mensaje de la cruz que hoy no sabemos ni qué se puede ni qué no se puede. Pablo es clarito, él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver conmigo tiene que ver con el propósito. Entonces, si lo que yo deseo hacer, que me es lícito, no colabora con el propósito, entonces no puedo vivir en esa dimensión. O esa dimensión no puede ser una realidad en mi vida. Hay tiempos que Dios va marcando en su vida, en la vida de cada uno de nosotros, donde usted, como decía hoy Axel, va a tener que renunciar a algunas cosas porque Dios lo quiere meter a usted en otra dimensión de gobierno, de madurez. ¿Por qué? Porque Él se quiere proveer para la próxima generación una generación que gestione otras cuestiones del mundo. Y lo vemos en toda la Escritura. ¿Usted se cree por qué se cree que Dios nos conectó con la pastora Graciela? ¿Por qué se cree que Dios nos conectó con Sandra? Porque Dios se está proveyendo algo que no lo estamos viendo quizás hoy, porque esa es nuestra mente. Yo quiero saberlo todo, Señor. Y va a pasar. No estamos creyendo como personas que locas, que no, hay una convicción en el Espíritu. Si usted no la puede ver, dije que el carácter determina lo que somos y lo que somos determina lo que vemos. ¿Usted qué es? Porque lo que usted es lo que va a ver. Si usted es un hijo de Dios, ¿qué va a ver? El reino de Dios. Y si usted ve el reino de Dios, significa que usted está viendo un sistema de gobierno, por eso la palabra reino, que hace que toda la vida, viste que decimos rápido, ¿cuántos queremos ver que lo que se ve en el cielo se haga en la tierra? Y lo decimos tan rápido, pero eso es bien profundo, hermano. Eso es bien profundo, lo que usted ve en los cielos, de los cielos abiertos acá adentro, estos son los cielos del cielo, el Espíritu. Los cielos de los cielos, el Espíritu. Cuando el Espíritu empieza a abrirse en nosotros, a hacerse espacio, entonces sí se manifiesta el gobierno de Dios. Claro, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba, porque todas las cosas se sometían a Él por el gobierno. Dice, el reino vino.
Por eso dice el mar, quietito, y se queda quieto. Porque Él creó esas cosas. El tema es que usted tiene el mismo poder. Por eso Pablo dice, Él nos capacitó con eso. Cuando le piden los discípulos, aumentanos la fe. Si ustedes tuvieran fe como un grano, le dirían a esta montaña. Después viene la fe sobre ellos. El Espíritu Santo viene sobre ellos como una sustancia de fe. Ahora, todas esas cosas que Jesús las manejaba por propósito, no porque quería hacer un show. Una vez escuché que Jesús era un show. No, había propósito en todas las cosas que Él hacía. Nosotros no podemos decirle a una persona, te sanás en el nombre de Jesús. Primero tenemos que considerar qué el Espíritu Santo está haciendo en ese ámbito y en esa vida. Pero hay que estar fino para discernir ahí, ¿el Espíritu Santo quiere sanar o no quiere sanar? O sea, el corazón, el deseo, sí, yo quiero que se sane. Pero necesitamos tener un discernimiento más fino. Él es quien nos selló y nos puso su Espíritu en nosotros. Pablo está diciendo, yo nunca me autopromoví, yo no me elegí y no estoy buscando aplausos humanos. Pablo está diciendo, yo no necesito de la aceptación de ustedes para amarlos. Yo los amo porque esa es la naturaleza del Hijo de Dios, amar. Yo no necesito la aprobación de ustedes. Yo entendí que el Espíritu del Hijo es, aunque ustedes, Pablo se defiende, nuestro Señor Jesucristo calladito todo el proceso, hasta la muerte. Pablo se defiende. Pero se defiende porque tiene una intención, porque tiene un propósito de seguir sustentando a través de su vida espiritual, con la impartición de la palabra, a una iglesia que se llama Corinto. Por eso lo hace. No necesito. Fue Dios quien nos marcó con el sello de pertenencia. El Espíritu Santo en nosotros nos pone en esa situación de pertenencia. Y entonces la pregunta de nuestra mente es, si Dios me capacita, ¿por qué no se ve? Es un problema nuestro, hermano. Lo vengo diciendo de frente o entre líneas. Si Dios no se ve, no es un problema de Dios. Si Dios ya me capacitó, es un problema mío. Tenemos toda una generación que no quiere trabajar. Y usted lo está viendo en la realidad de nuestra nación y en las naciones de la tierra. Quieren inventar cosas. Mataron a este hombre, ahora salió estos días que mataron al hombre que defendía los valores y los principios de Dios. ¿Por qué? Porque hay toda una generación que le incomoda la verdad. Hay una generación que no quiere trabajar, le incomoda la verdad. ¿Saben por qué? O sea, tener una familia es incómodo. Tener hijos es incómodo. Le está incomodando la verdad. ¿Por qué es incómodo? Porque tenés que trabajar. Ya nos incomoda laburar naturalmente. Imagínense en el reino. Cuando la promesa del Espíritu Santo es que nosotros descansemos en Él. Necesitamos desgustar esta verdad de que trabajar para Él es un placer. Dios paga bien, hermano. Lo demuestran estos apóstoles. Hay plenitud de gozo en el servicio, hay plenitud de gozo en la voluntad de Dios. Claro, pero mi mente está pensando en lo temporal. Yo tengo una mente eterna, no importa lo temporal. Va a pasar, no sé cómo lo puede tomar usted, pero es mi manera de que ya está, lo temporal no me va a dejar dormir. No me va a dejar descansar. Lo grave es que la iglesia de Corintio está negando la obra que Dios hizo a través de la vida de Pablo. Pongámoslo de esta manera. Ellos están diciendo, este Pablo en cierta forma es un charlatán. Lo que ellos están haciendo y no se están dando cuenta es que si ellos están negando la obra de Dios en Pablo, están negando la salvación de su vida.
¿Me hago entender o no? Si ellos están negando que Pablo vive, les predica de Cristo, les mostró a Cristo, están negando la salvación en su vida. Y eso nos sucede a nosotros. Cuando negamos la palabra de Dios, estamos negando la salvación en nuestra vida. Cuando no la consideramos, cuando no la trabajamos, cuando no la queremos. ¿Usted se está dando cuenta que el mismo espíritu que obraba en Pablo es el mismo que también está obrando en su vida? Porque estos hermanos de Corinto parece que no. El mismo espíritu que obraba en Pablo estaba obrando en su vida. Punto número 3, con esto termino. La decisión de Pablo y su integridad. Pablo dice, pongo a Dios por testigo. Lo que él nos deja ver es que él no regresa a Corintio por desinterés, sino por amor. Lo leímos. Dice, yo no voy porque si no los tengo que corregir con severidad. Entonces él no regresa no por amor. No quería dominarlos, quería trabajar junto con ellos para que permaneciesen juntos en la fe. ¿Por qué? Y él se pone y dice, quiero que trabajemos juntos. Ya no se pone en una posición superior, sino dice en una vida corporativa, quiero que trabajemos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué quería que permanecieran firmes en la fe? A mí lo que me deja ver es que la comunión tiene propósito. Él estaba muy interesado en que no rompieran vínculos. Por eso nosotros cuando hablamos acerca del cuerpo, de quitar un miembro, que somos miembros, que sacar un miembro, se rompe un miembro, usted lo saca del cuerpo y se muere. Bueno, Pablo entendía claramente esa dimensión del espíritu, por eso él utiliza el recurso del cuerpo del ser humano para hacernos entender que no podemos separarnos porque la comunión tiene un propósito. La comunión no se trataba de una comunidad feliz, contenta, de un club, de cosas que decimos siempre. La comunión tiene propósito, que es que seamos formados, que seamos transformados. Es el propósito de la comunión. Acá usted va a desarrollar, o en su familia va a desarrollar la verdad. La verdad es que usted tiene que aprender a verse a través del velo de la carne, porque si no, está frito. Es así. El verdadero ministerio no controla la fe. El verdadero ministerio no es manipulación. Eso es lo que sucede en muchas de nuestras casas. Hoy hablamos con Edith. ¿Por qué tal persona tiene esta percepción de la vida? Y le recordaba a ella, a Celina, no nos olvidemos del contexto en el que se crió. Una casa que no entendió, como mi casa, me voy a poner como ejemplo, que no entendió el verdadero amor de 1 Corintios 13, en algún punto ha secuestrado su generación. Se llama síndrome de Estocolmo técnicamente. Enamorados de una familia que no purificó su conciencia, que no entendió el verdadero amor y cree que ese amor es genuino. Es complejo lo que digo, es profundo, pero usted necesita trabajar porque el verdadero amor que va a liberar a su casa, a su familia, es el amor de Dios. El verdadero ministerio colabora ¿para qué? Para que nuestro gozo sea en el Señor, para ser afirmados en la fe y nos conduce a Cristo. Una casa ministerial que está establecida, que entiende la verdad, la finalidad es que cada miembro de esa casa conecta con Cristo. El Espíritu Santo gobierna 100% la vida de esas personas. No es un ideal, no es una utopía, es una verdad que ellos vivían. Es una verdad y es una responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ellos no encontraban coherencia? Por irresponsabilidad. Porque tenían la responsabilidad de hacer crecer esa verdad que se les había impartido como salvación y como nueva vida. Decirle que está lo tuyo, hay que ser responsable. ¿Cómo reconozco que mi vida, cómo reconozco que mi familia está siendo auténtica? ¿Por qué auténtica? Porque es divina, porque tiene que ver con el diseño de Dios, porque cada vez somos más humildes, porque cada vez amamos más,
por la capacidad que tenemos de mirar a Cristo en todo y en todos, y porque cada vez más el velo de la carne deja de ser un estorbo. Deja de ser un estorbo. Póngase de pie. Vamos a continuar. Hace el ruido del pianito. ¿Cómo en nuestra mente? No sé si vas a ver. No, oramos, ¿le parece que oremos? No hay problema, usted ya recibió todo lo que tiene que... O sea, es parte y usted sabe cuánto consideramos la palabra cantada, cuánto consideramos, pero cuando nos falta algo, o sea, no, tenemos a Cristo y es suficiente. Amén. Oramos, Padre, gracias por esta palabra, gracias por la vida que tú nos impartes, gracias por ministrarnos, por expresar tu amor, Señor, a través de tu palabra, a través de la comunión. Gracias por cada uno de estos hermanos, Señor, que vinieron dispuestos, con hambre, con deseo, Señor, a través de las dificultades, de las tribulaciones que tienen, Señor. Hay un deseo de conocerte, de destrabar su vida, de destrabar su mente, de gestionar sus casas, sus familias, de predicar tu palabra, Señor. Ruego, Espíritu Santo, que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, y no como un concepto, Señor, sino por este carácter de hijo que tú estás formando en nosotros, que determina lo que somos y determina lo que vamos a ver en los próximos días, Señor. Esta esperanza, Señor, que es divina, no es una esperanza que está puesta en cosas naturales, que está puesta en cosas materiales, Señor. Es una experiencia divina que nos hace vivir en este gozo, Señor. Aún en medio de las tribulaciones y las dificultades, habrá una manifestación tuya, Señor. Tú serás glorificado porque creeremos cada vez más a esta promesa de tu Espíritu que está en nosotros, guiándonos, anunciando la verdad venidera, anunciando las virtudes que hay en nosotros, anunciando las capacidades que tú nos has dado, Señor, para transitar esta leve tribulación momentánea, como decían los apóstoles, que produce en nosotros un mayor peso de gloria, Señor. Todos juntos decimos sí y amén a tus promesas. Te damos gracias. Amén y amén. Mi amado, gracias por venir, participar, disfrutar. Me imagino que disfrutó, y si no, lo siento por usted. Nos despedimos en la paz del Señor.